¿Quién tiene la culpa? Se escuchan las risas. Bueno, es que estaba aquí en mi cuarto. Bueno, ¿quién tiene la culpa? Eso es algo que constantemente nos estamos preguntando, eso es algo que nos preguntamos eh, a menudo. ¿Quién tiene la culpa cuando ocurren esas tragedias, cuando ocurren esas dificultades, cuando ocurren esas cosas que no sabemos cómo explicar? Entonces, siempre surge la pregunta, ¿y quién tiene la culpa? ¿Quién cometió el error? ¿Quién tiene la culpa? Lo vemos en aquel ciego que, que le preguntan a Jesús, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Quién tiene la culpa? Siempre estamos nosotros pensando a quién echarle la culpa, quién es el que tiene que pagar por esa culpa. Y, y algo que conversábamos recién con los hermanos, con Chiquillo, con Moisés, es de que a veces nosotros, la iglesia está tan enfocada en buscar a quién echarle la culpa, que se nos olvida que todos tenemos una responsabilidad. Culpa y responsabilidad. Culpa y responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad en la vida. Todos tenemos algo por lo que tenemos que responder en esta vida. Y quiero cerrar este programa con esta pequeña reflexión. Digo pequeña en el sentido de extensión, pero no en el sentido de contenido, porque en realidad es algo grande que quiero compartir con ustedes hoy. Es algo que tiene que estremecernos, es algo que tiene que hacernos reflexionar hoy. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? Y quiero compartirte lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Que dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Quiero ver si puedo hacerlo más grande. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Más claro. Más claro no puede ser. Jesús le está diciendo, no es que los que sufren merezcan el sufrimiento. Tampoco es que los que no sufren sean dignos de no sufrir. Es que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Mucha gente se pregunta y dice, como ya lo decía nuestro hermano Chiquillo, Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Y es lo que siempre nos preguntamos. ¿Por qué Dios permite? Aquel dilema de Epicuro, ¿verdad? El dilema. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué ocurren lo malo? ¿Por qué ocurren cosas malas? Y decía él, eso quiere decir que si Dios es todopoderoso, Dios tal vez es todopoderoso, pero no es bueno y por eso permite el mal. O puede ser que Dios sea muy bueno, pero no tiene todo el poder para quitar el mal. Preguntas. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Es que Dios ha establecido leyes, ha establecido reglas, ha establecido estatutos para esta tierra. Y somos nosotros mismos los que estamos maltratando la tierra. Somos nosotros mismos los que nos estamos buscando
las cosas que están sucediendo. Estos que Jesús habla aquí, esos galileos que fueron muertos por Pilato, el problema no es que Dios no los haya cubierto a ellos, el problema es que Pilato tenía un mal corazón. El corazón malvado del ser humano destruye al otro ser humano. ¿Quién tiene la culpa de la tragedia de Nejapa? Todos. Perdón. Todos tenemos la culpa. Desde el momento en que permitimos que la tierra fuera destruida por las maquinarias, por las construcciones, y no hicimos nada para poder oponernos a eso. Desde el momento ese nos hicimos cómplices de lo que ahí estaba sucediendo, nos hicimos cómplices. Desde el momento en que permitimos que un ser humano destruyera a otro ser humano y nosotros no dijimos nada, nos volvimos cómplices de eso. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros como seres humanos tenemos la culpa. Yo no tengo la culpa que se haya desbordado el río, dirá algunos. Sí tuvimos la culpa porque todos como seres humanos hemos permitido que la deforestación, hemos permitido que la destrucción, hemos permitido que la falta de amor, de empatía por la tierra permie, sería la palabra, nuestros lugares de habitación. ¿Quién tiene la culpa? Lo vuelvo a repetir, lo digo una vez más. Todos tenemos la culpa de lo que ha sucedido. Todos tenemos la culpa y tendremos la culpa si seguimos permitiendo que todo esto siga aconteciendo. Aquellos galileos que murieron en la torre de Siloé, ¿eran culpables? Tampoco. Tampoco, no eran culpables. ¿Eran más culpables que todos los demás? No, no. Si alguien dirá, bueno, y entonces, ¿por qué si ese fuera un castigo divino que ocurre, por qué no se lleva a los narcotraficantes, a los violadores, por qué no cae sobre una cárcel? ¿Por qué no hay un deslave sobre una cárcel o sobre un lugar donde hay gente mala? Podrían decir algunos. No lo digo yo, lo dicen, lo pueden pensar algunos. ¿Por qué no? Bueno, es que hay cosas en la vida que no se pueden explicar. Porque hay cosas, porque si nosotros solamente fuéramos títeres de Dios, si nosotros los seres humanos fuéramos nada más marionetas que Dios mueve a su antojo, entonces, ¿de qué serviría la vida? Seríamos nada más cosas que andamos ahí para arriba y para abajo, pero Dios nos ha dado la vida. Y la vida que Dios nos la ha dado es para que nosotros la vivamos para nosotros, para Él, para el prójimo. Por eso es el gran mandamiento. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo comienza con amar a Dios y todo continúa con amarnos a nosotros mismos. No nos amamos a nosotros mismos. Cuando permitimos que la naturaleza sea destruida, cuando permitimos que hayan catástrofes, cuando permitimos que la basura se vaya para donde sea, cuando no cuidamos el medio ambiente, cuando dañamos el medio ambiente, estamos dañándonos a nosotros mismos. No hay amor propio ahí. Por lo tanto, es importante no solamente que pensemos en la salvación de nuestras almas, sino en la salvación de nuestra tierra. Nuestra tierra está pidiendo a gritos, no que encontremos culpables, sino que asumamos la responsabilidad que tenemos. La tierra está pidiendo que asumamos la responsabilidad y no que veamos quién tiene la culpa. Es triste cuando los gobiernos y cuando las autoridades anteponen los intereses personales, partidarios, al bienestar de la gente. Es triste. Es muy triste. ¿Quién tiene la culpa? El ser humano. ¿Quién puede arreglar esto? El ser humano. ¿Quién es llamado a arreglar esto? El ser humano. Nosotros. La responsabilidad no está sobre los extraterrestres. La responsabilidad está sobre nosotros, los seres humanos. Los que tenemos la conciencia y la responsabilidad de cuidar nuestra tierra. Hoy te hago un llamado a que no te quedes solamente con decir eso está malo. A que no te quedes únicamente con tu salvación espiritual, sino que comiences a preocuparte por esta tierra y por esta creación. Seamos
responsables con esto que Dios nos ha dado que se llama hogar.